Muy buenas tardes, señores alumnos. Continuaremos con nuestra clase del aparato respiratorio. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ahora, bueno, parece que nos hemos olvidado. Hay que conocer un poco de anatomía, su fisiología, algo de aparato respiratorio. Entonces, vamos a hacer recuerdo anatómico y fisiológico del aparato respiratorio, ¿no? El aparato respiratorio, ¿no?, cuya función esencial es garantizar el intercambio gaseoso, proporcionar el oxígeno necesario a la sangre y el adecuado funcionamiento celular, para el adecuado funcionamiento celular, eliminar dióxido de carbono, o sea, CO2, derivado de su metabolismo. Los factores de los que depende el intercambio gaseoso son, uno, es ventilación alveolar; dos, perfusión alveolar; tres, relación entre la ventilación y la perfusión alveolar, el cociente es BQ; y difusión alveolar capilar, ¿cierto? Entonces, hablaremos lo que es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar, consiste en la renovación en cada ciclo respiratorio del aire contenido en los alveolos. Para ello es preciso que exista una vía respiratoria permeable y una adecuada función respiratoria. La vía respiratoria se divide en vía respiratoria alta. Estos están constituidos de las fosas nasales, faringe y laringe, mientras vías respiratorias bajas o inferiores, también dicen algunos, dentro de esta considerado tráquea, bronquios principales, lobares segmentarios y los bronquiolos, con sus diversas ramificaciones hasta los bronquiolos terminales, ¿cierto? Porque hay bronquios de mayor calibre, mediano calibre, pequeño calibre, y los bronquiolos de pequeño calibre que se comunican con los alveolos, ¿no es cierto? Tanto la vía respiratoria alta y baja vehiculizan el aire hasta los alveolos, donde se participa el intercambio gaseoso, ¿no? Por ello, se denomina espacio muerto anatómico. De los bronquiolos terminales, ¿no?, surge bronquiolos respiratorios, canales alveolares y alveolos en contacto íntimo con los capilares alveolares. Ojo, esta unidad fisiológica de alveolos y capilares constituyen una unidad funcional del aparato respiratorio. La denominación es acino respiratorio. En ella, donde se realiza difusión de los gases, o sea, el intercambio, el oxígeno y anhídrido carbónico. El pulmón es un órgano distinguible debido a la existencia de fibras elásticas en el intersticio, es decir, en el espacio interalveolar. Control de la ventilación. Los movimientos respiratorios son inspiración y expiración, o también llaman ritmo respiratorio, ¿no es cierto? Son responsables de la ventilación alveolar, están vinculados a la actividad del centro respiratorio. Este está formado por un conjunto de neuronas localizados en el bulbo raquídeo. Ese es el centro que controla, ¿no es cierto? Bulbo raquídeo, o centro respiratorio vulvar, y la protuberancia centro neumotáxico. Segundo, hablaríamos en qué consiste su perfusión alveolar. Los capilares de la membrana alveolo-capilar pertenecen a la circulación pulmonar y surgen de ramificaciones arteriolares de la arteria pulmonar. El flujo capilar depende del débito cardíaco del ventrículo derecho, o sea, la cantidad de sangre que puede bombear el ventrículo en un minuto, y de las resistencias de los vasos pulmonares, que son muy bajas, ¿no?, a comparación del lado izquierdo, ¿no es cierto? Bajas debido a la gran extensibilidad de estos. Y el tercero, hablaríamos difusión alveolo capilar, ¿no? Difusión alveolo capilar. La deficiencia alveolo capilar es el movimiento
bidireccional a través de la membrana alveolo-capilar de oxígeno y anhídrido carbónico entre el aire contenido en el interior de los alveolos y la sangre de los capilares pulmonares. Ahora hablaríamos de la relación entre la ventilación y la perfusión alveolar, cociente ventilación. ¿Ya? Entonces aquí, la relación entre la ventilación y la perfusión alveolar constituye un determinado esencial de intercambio gaseoso. Lo ideal es que la cantidad de aire nuevo que reciben los alveolos, esto es expresado en litros por minuto, sea aproximadamente igual que la cantidad de sangre en litros por minuto que lo perfunde, es decir, que el alveolo mantenga un cociente ventilación-perfusión es 1. ¿No? Y luego hablaremos exploración física, o sea, examen físico del tórax o del aparato respiratorio. Debemos tener en cuenta aquí en el examen frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto en una persona adulta, normal, en reposo, ¿no? La frecuencia respiratoria es 16 a 20 movimientos respiratorios por minuto. Y si fuera mayor de 20, o sea, el llamado taquipnea, o sea, mayor de 20 respiraciones por minuto, llamado taquipnea. Y si fuera menor de 16 respiraciones por minuto, lo llamamos bradipnea, bradipnea. Cuando llegamos a auscultar el tórax, o sea, más que todo el pulmón, entonces, más que todo lo fisiológico es murmullo vesicular, ¿no? Es lo que auscultamos. Murmullo vesicular conservado, cuando está normal, decimos. No confundir este ruido o murmullo vesicular normal con ruidos respiratorios anormales o patológicos. Cuando auscultamos el murmullo vesicular, escuchamos prácticamente, primeramente el pasaje de aire de los bronquiolos a los sacos alveolares, o sea, de conductos estrechos a conductos más amplios. Tiene una onomatopea, o sea, comparamos este ruido como querer pronunciar la letra F con los labios entreabiertos, ¿no? Entonces, ese es su onomatopea, lo normal, ¿no? Ahora, si hay alteraciones, probablemente podría estar, digamos, combinado o mezclado con lo patológico. Hablamos también de roncos. Este roncos ya es, digamos, patológico. Estos roncos son producidos por la obstrucción de los grandes bronquios, ¿no? Que puede presentarse en bronquitis aguda, bronquitis crónica, ¿ya? Entonces, tiene una onomatopea que escuchamos, es como un sujeto que estaría roncando la ocasión, ronquidos de un sujeto que está durmiendo, ¿no? Entonces, con eso comparamos. Ahora, ¿por qué aparecen los roncos? En los bronquios hay secreciones, ¿no? De moco, o puede haber espasmo, entonces, por esa razón, entonces, escuchamos esos ronquidos de un sujeto que duerme, ¿no es cierto? También hablamos de sibilancias, ¿no? Silbido de las aves, o también comparamos otros como maullido del gato, ¿no? Son producidos por la obstrucción de los pequeños bronquios, ojo, o bronquiolos terminales, la cuestión ahí. Esto prácticamente, frecuentemente escuchamos en asma bronquial, que tiene una onomatopea del silbido de las aves, como maullido del gato, la acción que escucha la acción. El paciente mismo escucha y nosotros con mayor razón cuando utilizamos nuestro estetoscopio. También existe estertores crepitantes. ¿A qué se deben estos estertores crepitantes? Son producidos por la acumulación de líquidos en los alveolos pulmonares. Porque normalmente los alveolos están secos, ¿no es cierto?, con lleno de aire, como un fuelle está trabajando, pero en casos de neumonía o edema agudo de pulmón, prácticamente se ha llenado de líquido estos alveolos que estaban secos. Entonces, se presenta pues en neumonías, edema agudo de pulmón, ¿no?
tiene una onomatopea, comparamos como caminaríamos sobre la nieve, crepita, ¿no es cierto? O bien agarrar un mechón del cabello y frotar. Entonces, esa es una onomatopea que se compara a la acción. Que puede presentarse entonces, más que todo en una neumonía, edema del pulmón, insuficiencia cardíaca izquierda o congestiva, tanto que hemos hablado de eso. ¿No es cierto? Pero ahora hemos hablado anteriormente del movilio vesicular en lo normal, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿en qué caso estará abolido? No escuchamos ese movilio vesicular. En situaciones de colapso pulmonar. Este colapso pulmonar puede haber atelectasia, se ha colapsado. En derrame pleural, que se ha llenado el agua, entonces está lleno de agua, no escuchamos nada la acción. Entonces, esto sería, digamos, lo recuerdo anatómico sobre esto del aparato respiratorio. Luego entraríamos a hablar, bueno, esto hemos hablado, hablaríamos de ese TBP, es trombosis venosa profunda. Ese trombosis venosa profunda aparece el trombo en las venas profundas de miembros inferiores, frecuentemente un 90%. Ya, ahorita vamos a hablar por qué razones aparece la acción pacientes que tienen sus varices, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar también de tromboembolia pulmonar. Entonces, la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? La insuficiencia venosa profunda crónica en miembros inferiores se asocia a la presencia de trombosis venosa en miembros inferiores, siendo considerado más benigno en términos de mortalidad y morbilidad, podrá complicar con tromboembolia pulmonar. Esta tromboembolia pulmonar también algunos autores llaman como embolia pulmonar, nada más, pero es mortal. Depende del tamaño del trombo, si es pequeño, mediano o grande la cuestión, y a qué nivel de las arterias lo ha obstruido los pulmones, también tiene su importancia. En trombosis venosa ocurre obstrucción del flujo sanguíneo venoso, ¿no? Por la formación de un trombo de una vena profunda de miembros inferiores. Cuando este trombo, ¿no?, está obstruido, ¿no es cierto?, dificulta el retorno, ¿no es cierto?, pero cuando se desprende todo el trombo, una fracción, ¿no?, a través de la corriente sanguínea, llega hasta los pulmones por la vena cava inferior, por supuesto pasará por la aurícula derecha, ventrículo derecho, todo, ¿no es cierto? Su destino, entonces, los pulmones, que obstruye la circulación de la arteria pulmonar para que ocurra tromboembolia pulmonar. Si hay tromboembolia pulmonar, va a causar alteraciones respiratorias y alteraciones hemodinámicas. Esa sería su fisiopatología. Ahora queremos hablar de su etiopatogenia, que está al frente. Los trombos son formados en su gran mayoría en los senos venosos próximos a las válvulas en miembros inferiores, por supuesto en las venas afenas, ¿no es cierto? Pero aquí hay un autor, Virchow, ¿no? En el año 1856 describió los principales factores para la formación de trombos, llamando triada de Virchow. Tenemos aquí en la pantalla. Triada de Virchow. Esta triada de Virchow está conformado estase sanguínea. ¿En qué consiste esta estase sanguínea? Que lleva a la trombogénesis por la disminución del flujo laminar con el aumento de los factores de coagulación en el local y consecuentemente participa en la formación del trombo. Segundo, hipercoagulabilidad de la sangre, ¿cierto? Entre ellos se encuentra en algunas enfermedades hematológicas, factores genéticos, tumores malignos. Aquí en nuestro medio, entonces más que todo la poligluria sería, ¿no es cierto? Entonces, eso. Y el tercero, lesión vascular, o lesión del endotelio, algunos dicen dentro del vaso de la vena, ¿no es cierto? Varices de insuficiencia venosa favorece estase sanguínea y formación de trombo, ¿verdad? Entonces, ahí ya se formó el trombo, ya hemos dicho la acción. Entonces, está en las venas profundas, venas superficiales casi
no existe los trombos, no hay embolia pulmonar, muy rara veces en algunos autores describen, pero siempre es más en las venas profundas, en miembros inferiores, 90%. 10% puede ser por otras causas, que ahorita vamos a ver. Ahora hablaríamos tromboembolia pulmonar. Ahí está, digamos, ya sea desprendido y al igual los pulmones, entonces hablamos ya de tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar se define o consiste en una obstrucción total o parcial de una o varias arterias pulmonares o sus ramificaciones profundas por coágulos que embolizan los pulmones procedentes de la circulación general, o sea, de los miembros inferiores, ¿no? En la mayoría de los casos, un 90% de los trombos, no es trombos, un 90% de los trombos que se originan en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. 90%, ¿no? Ahora, el 10% es posible de la pelvis renal y también puede ser de la vena renal. La vez pasada hemos hablado de un caso que había hecho, ¿no es cierto?, un trabajador manual o que trabajaba pala de pico, entonces ha tenido su edema, por su edema Guanasarca ha venido, ha hecho tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos dicho los triglicéridos porque era síndrome nefrótico, entonces en la vena pulmonar prácticamente el señor ha tenido. Cavidades cardíacas derechas, ¿no? O sea, puede ser de la aurícula a ventrículo derecho la oclusión. En el territorio abdominal la oclusión, también en las venas, vena cava inferior, también puede ser, y las venas renales la oclusión, ¿cierto? En forma general, el tromboembolia pulmonar es una complicación de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Cuando lo vemos a un paciente que está con su edema, estamos sospechándolo o lo hemos confirmado ya con digamos, con exámenes complementarios, entonces uno dice, vas a tener problemas en la cuestión, vas a tener embolia pulmonar, otra embolia no es cualquier cosa, es mortal. Entonces hay que anticoagular, hay que hacer esto. Entonces al paciente ya uno trata de explicar. Listo. Factores de riesgo o las causas, si quieren, ¿ya? Factores de riesgo. Es la parte fundamental que nos ayuda el diagnóstico o sospecha de tromboembolia pulmonar. Los principales son los siguientes. Personas mayores de 40 años, ¿no? Casi en niños nunca lo he visto. Traumatismos. Estos traumatismos, más que todo, las fracturas de los huesos de miembros inferiores, huesos largos. Pacientes embarazadas, puerperio después de haber dado parto por estar en reposo. Cirugías mayores, puede ser cirugía de tórax, cirugía abdominal. Estos pacientes que están después de las cirugías por el dolor, todo, están postrados en cama, no movilizan miembros inferiores, todo, ¿no es cierto? También las neurocirugías, cirugía pélvico-urológica, la opción. Síndrome nefrótico, eso es lo que la vez pasada hemos tenido. Accidente cerebrovascular, paciente con una insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, son pacientes que están postrados en cama, no quieren movilizarse, que están graves. Y también otro caso, coagulopatías. Viajes largos con duración mayor de 4 horas. Ojo, si uno viaja de aquí de Puno en un bus, la cuestión hasta Lima, muchos pueden hacerlo. Entonces, hay disminución del retorno venoso. De paso, el paciente puede ser poliglobúlico, paciente obeso. Esos que lo hacen, una trombosis venosa hasta con embolia llegan a Lima ya. Una anestesia general, la cuestión más de 30 minutos. Cirugía ortopédica. Pacientes encamados por largos periodos, la cuestión, por alguna enfermedad, la cuestión está postrada en la cuestión, ¿no? No moviliza miembros inferiores, todo. Entonces, complican con tromboembolia pulmonar. Personas obesas, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva grave. Portadores de cuadros infecciosos también están postrados. Portadores de varices en miembros inferiores, son los más estos. Y hay otras pequeñas causas todavía la cuestión. Entonces, aquí en Puno, más que todo, como mayoría tenemos la poliglobulia por la altura, entonces muchos gorditos, muchos pacientes, ¿no?, con esta patología complican la cosa, ¿no? Fisiopatología, en su fisiopatología nos interesa qué cosa aquí. El trombo
desprendido del sistema venoso, denominados ahora émbolo, ¿no es cierto? Como estaba pegado en la vena, se llamaba trombo. Ahora ya se ha desprendido, es émbolo. Como émbolo, entonces se desplaza hacia el pulmón. En la mayoría provienen de extremidades inferiores, ¿no es cierto? 90%, ¿no es cierto? Llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, finalmente a las arterias pulmonares principales. Aunque lo más frecuente, arterias pulmonares de menor calibre o ramificaciones. Como resultado, hay alteraciones respiratorias y alteraciones hemodinámicas. Aquí en los dos va a ver su fisiopatología. De intensidad variable, depende de la cuestión, del trombo pequeño o qué arteria lo ha obstruido, ¿no? Agudamente ocurre un desequilibrio cociente, ventilación, perfusión en la zona afectada, ¿ya? Entonces hablaríamos aquí alteraciones respiratorias. ¿Qué pasa con la respiración? La obstrucción vascular tromboembolia determina en parénquima pulmonar con una ventilación pulmonar poco perfundida o poco o nada perfundida. Entonces hay espacio muerto alveolar. La ventilación de esta área participa en forma incompleta del proceso de intercambio gaseoso con la reducción del flujo sanguíneo. Ocurre hipocapnia, o sea, disminución de PO2, broncoalveolar y liberación también participa, entonces hay liberación de mediadores químicos, estos hacen broncoconstricción, los dos participan, y posteriormente ocurre colapso alveolar, ¿no? Alveolos se colapsan, entonces a eso llamamos atelectasia congestiva, entonces ya no funcionan los alveolos. Esas alteraciones respiratorias resultan de hipoxemia arterial, observado en pacientes con tromboembolia pulmonar. Entonces, en el aparato respiratorio es lo que ocurre. Inclusive, como estamos hablando de hipoxemia arterial, a estos pacientes, si hacemos, digamos, saturación de oxígeno, estos van a estar 60, 50, están cianóticos inclusive, ¿cierto? Ya, ahora hablaríamos alteraciones hemodinámicas. ¿Qué va a pasar con cuando hablamos de hemodinámicas, hablamos de la presión arterial más que todo, ¿no? Cuando hay una obstrucción aguda de la circulación pulmonar, o sea, vamos a hablar de la arteria pulmonar, ¿no? Obstrucción aguda de la circulación pulmonar genera reducción de la lesión vascular pulmonar. Aumenta la resistencia vascular, o sea, la arteria pulmonar hay vasoconstricción, ¿cierto? Con, que dice HAP, hipertensión de la arteria pulmonar. Secundario, ¿no? Ocasiona falla aguda del ventrículo derecho. O sea, la arteria pulmonar ha aumentado su presión de lo que era, digamos, 18, 24, probablemente 60, 70, entonces repercute en el ventrículo derecho, hay una hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces compromete al ventrículo derecho en una falla, digamos, ¿no? Por eso dice aquí, eventualmente en disminución del débito cardíaco y consecuentemente síndrome de cor pulmonale agudo o síndrome cor pulmonar agudo, la opción. Entonces, por estas causas, alteraciones respiratorias y alteraciones hemodinámicas, estos pacientes pueden morir. Entonces, en los dos está su fisiopatología. ¿Listo? Ahora hablaríamos de las manifestaciones clínicas. Entonces, estos pacientes, cuando ya están, digamos, con tromboembolia pulmonar, ¿qué presentan? Pueden ser, dice, asintomáticos, un 25%, y otros pueden presentar una disnea, presencia de disnea, por lo general de inicio súbito. Un paciente estaba bien, pero de un momento a otro la acción, le falta aire, la acción empieza a respirar, ¿no? Es un síntoma más frecuente, ese es el primer síntoma. Y también puede acompañarse con la taquipnea, aumenta su frecuencia respiratoria. Esta taquipnea es el signo más habitual de tromboembolia pulmonar. La disnea intensa acompañado de hipotensión arterial severa, incluso algunos pueden tener síncope, puede indicar existencia de tromboembolia
pulmonar masivo con falla cardíaca derecha. Puede haber fiebre. ¿Por qué razones? Aquí no ha habido infección. Por el infarto, ¿no? Por necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Puede haber fiebre. También hay dolor torácico de características pleuríticas, compromete a la pleura. Dolor que se exacerba con movimientos respiratorios. También hay tos, diaforesis y también asiaitos, hemoptisis, la ocasión. Empieza a expectorar sangre la ocasión. Claro, algunas veces se confunde, será TBC, está haciendo neumonía, la ocasión de la neumonía también puede haber el hemoptisis, todo, ¿no? Pero esta hemoptisis ocurre en casos de infarto pulmonar. Manifestación clínica depende de la magnitud de la obstrucción del flujo y la condición basal del paciente, ¿no? Hasta ahí el paciente presenta todo, está disneico, donde hemos hablado del bloqueo de cianosis, también están cianóticos en el pulpejo de los dedos, en los labios, lóbulos de la oreja, todo, entonces vemos la opción, ¿ya? Ahora, a este paciente que tiene todas estas cosas, hacemos exploración física o examen físico si quieren. El paciente está con taquipnea al 90% y también taquicardia, la acción al corazón. Edema en miembro inferior, la opción, donde está el trombosis venosa. Siempre mejor es buscar, si es posible, medir con la cinta métrica para comparar con el lado opuesto. ¿Realmente hay o no hay? Como hemos dicho, 90% hay, entonces puede haber, no creo que haya sido 10% de las cámaras derechas del corazón, o de las venas renales, o del abdomen, pelvis renal, etc. 10% hay, ¿no es cierto? Entonces aquí el paciente está con cianosis, hepatomegalia, ¿por qué? Y hay ya insuficiencia cardíaca derecha, hipertrofia ventricular derecha, ¿no es cierto? También hay ingurgitación yugular. A la auscultación pulmonar, algunas veces no auscultamos nada, otras veces que podemos escuchar estertores crepitantes localizados. ¿Listo? Frente a esto, ¿qué hacemos? Ya nuestra sospecha es tromboembolia pulmonar, o nos hacemos diagnóstico diferencial también, o será una neumonía, o será un infarto, o será una insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora solicitamos exámenes complementarios para confirmar la opción, ¿no es cierto? O descartar. Entonces, solicitamos un hemograma. El hemograma casi no nos sirve de nada, es en específico. Puede haber leucocitosis, quizás por el dolor, por esto, ¿no? Puede. Solicitamos una radiografía de tórax, normal. Pero esta radiografía normal no descarta tromboembolia pulmonar. Dice que normal puede ser hasta 16-42%. Pero algunas veces en esta radiografía hay alteraciones que pueden pasar desapercibidos. Principalmente puede haber algunas veces atelectasias, opacidades parenquimatosas. Esas opacidades parenquimatosas nos confunden a veces con una neumonía. Puede corresponder también, esa opacidad puede corresponder a áreas de infarto pulmonar. También podemos, en radiografía, podemos observar derrame pleural más frecuente, unilateral, es un derrame pequeño, ¿ya? O sea, acumulación de agua, la cuestión, también muchos se confunden, será una neumonía, un derrame por otra causa, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar elevación de la cúpula diafragmática con prominencia de la arteria pulmonar. Entonces, esos cosas vamos a encontrar. Y todavía hay otros exámenes. Se habla, digamos, aquí solicitamos también ecocardiograma. Hablaremos del electrocardiograma. Cuando hay hipertrofia o hipertensión de la arteria pulmonar, ya el eje del QRS desviado hacia la derecha, algunas veces puede haber imagen de bloqueo completo de rama derecha. Este bloqueo completo de rama derecha es un signo indirecto de hipertrofia ventricular derecha. Alteraciones QRS tipo, onda S en la derivación 1, onda Q en la derivación 3, y onda T también negativa la cuestión. También esto encontramos la cuestión, inclusive la vez pasada cuando han presentado el caso,
también alguien ha traído estas alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Ahora, ecocardiograma, ¿en qué nos va a ayudar? Nos puede ayudar, puede constatar signos de hipertensión de la arteria pulmonar y también aumentado en su tamaño la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? También otros solicitaban antes gammagrafía, pero todavía hay hospitales que hacen gammagrafía pulmonar, nos ayuda en la ventilación, la perfusión, ¿no es cierto? Nos da la probabilidad de tromboembolia pulmonar. Está relacionado en presencia de 2 o más defectos de perfusión, moderada a grave, mayor de 25%, en un segmento pulmonar con ventilación sin alteraciones. Y el otro es angiografía o arteriografía pulmonar. Este es el examen más pero aquí no vamos a poder hacer, esto lo hacen solamente en hospitales de mayor complejidad, donde tienen todo equipo cardiovascular. Es un examen invasivo, porque en un catéter tienen que ubicarlo, ¿no? Considerando el patrón de oro para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Aquí en nuestro medio, en todo sitio también, se solicita dosaje del dímero D. Este dímero D antes no había en la ecuación, creo que ha aparecido hace 12, 13 años recién, ¿no? Se tiene, aquí este dímero D se tiene considerado el diagnóstico de exclusión de tromboembolia pulmonar. Valores, si es que hay valores mayor de 5.000 microgramos, es patológico, se tiene considerado como diagnóstico sugestivo de tromboembolia pulmonar. Entonces, es necesario este dímero D. Luego también, ahora, si estamos pensando, si hay edema o aumentado de volumen en un miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, ¿qué hacemos ahora? ¿Será nada más una celulitis o tendrá varicinoma o ahí estará el trombo? Entonces queremos localizar el trombo, que está todavía, que está dificultando el retorno venoso, ¿no es cierto? Si un miembro inferior, entonces solicitamos ecografía Doppler. El miembro inferior es útil para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Entonces el radiólogo, el que hace diagnóstico por imágenes, nos manda el informe, se ve o se observa un trombo de tal tamaño en tal vena, entonces ya tenemos el diagnóstico, entonces, ¿cierto? Y también, antes bastante hacían la flegografía, o sea, la radiografía de las venas, pero también ahora también se hace todavía, pero muy poco, ¿no? Es el examen patrón de oro también, ¿no? Es un examen invasivo, porque la sustancia contraste lo inyectan a la vena, ¿no? Para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, puede ser indicado cuando el resultado de ecografía Doppler es inconclusivo, o sea, no nos ha ayudado la opción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora entramos diagnóstico diferencial. ¿Con qué se confunde la opción? Ya hemos hablado de exámenes complementarios, aquí en la pantalla los diagnósticos, ¿con qué la opción? Muchos lo tratan como una neumonía, porque hay fiebre, hay cianosis, hay dolor torácico, hay disnea, todo, ¿no es cierto? Es una neumonía la acción, ya la tratan. Mucho, y no responde, entonces recién se asustan qué está pasando con el paciente, está más bien, en vez de que mejore, está complicando la acción, ¿no es cierto? Entonces, este no es neumonía la acción. Otros se confunden con bronconeumonía, otros se confunden con una insuficiencia cardíaca congestiva, o otros pueden confundirse con un infarto agudo de miocardio, entonces sería el diagnóstico diferencial. Ahora, el diagnóstico, ¿con qué llegamos al diagnóstico de la acción? Uno, sospecha clínica, o cuadro clínico, decimos, entonces ahí hablamos de los síntomas, es el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, ahí el cuadro clínico. ¿Hay factores de riesgo? ¿Es un paciente de edad? ¿Es un obeso? ¿Ha viajado? ¿Ha sido operado? Entonces, aquí hay factor de riesgo. Con esto ya también tengo, ¿no es cierto? Hay alteraciones radiológicas, gases en sangre arterial, también los gases en sangre, estamos olvidándonos, también hay la opción gases en sangre arterial, ¿no? Entonces, están siempre con una saturación bajísima estos, ¿no? Entonces, hasta ahí con eso ya llegamos al diagnóstico
Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, estos deben ser tratados por la cuestión. Medidas generales. Inmediatamente reposo, administración de oxígeno, porque está saturando muy bajo. Entonces, algunos incluso pueden necesitar uso de broncodilatadores, como en casos de broncoespasmo. ¿No? Listo. Si hay dolor, analgésicos. A los fármacos, el fármaco más indicado en este caso es inmediatamente heparina. Es un anticoagulante, heparinización. ¿Qué hace la heparina? Estabiliza el trombo que ha sido ya formado y previene formación de nuevos trombos. También favorece recanalización del trombo por el sistema fibrinolítico endógeno. Está indicado a todo paciente que no está contraindicado la anticoagulación, debiendo iniciarse la heparina por vía endovenosa la acción. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente la acción hay que heparinizarlo. Cuando utilizamos la heparina, tenemos que monitorizarlo con el laboratorio que se llama tiempo parcial de tromboplastina. Este trombo parcial de tromboplastina debemos mantener 1 a 2.5. ¿no? Y ya está heparinizado el paciente. Al mismo tiempo podemos utilizar, digamos, anticoagulantes orales, ¿no? Como la warfarina que existe en el mercado, son tabletas nada más de 5 miligramos. Y entonces, porque la heparina actúa inmediatamente, mientras la warfarina actúa al tercer, cuarto día. Entonces, si estoy en cuarto día, me lo retiro mi heparina y me quedo con warfarina. Entonces, listo. Ahora, la warfarina también debe ser monitorizado con INR. Este INR debe mantenerse 2 a 3. Si está ya más de 3, 4, 5, hay peligro de hemorragia. Si es menos de 2, probablemente está necesitando más dosis la cuestión, entonces puedo aumentar. Ahora, para utilizar la heparina, ¿qué tal me lleva como complicación una hemorragia la cuestión? Hay pacientes que han presentado hasta hemorragia, hasta por los ojos, han orinado, hematuria, vómitos, todo. Entonces tengo que tener su antídoto, que es de la heparina, sulfato de protamina, en casos de hemorragia. Ahora, si está tomando este paciente warfarina, también tiene su antídoto, vitamina K, vía endovenosa, inmediatamente es suspender el medicamento, ¿no? Y la cuestión, hay en algunos hospitales hacen trombolíticos o trombólisis. Ese trombólisis con heparina y con otras sustancias más promueve disolución del trombo, lo disuelve, como quien dice. Con eso resuelves, pero tiene contraindicaciones, también no es tan fácil utilizarlo. Las hemorragias o pacientes que han estado, digamos, o tienen úlcera péptica con eso más, o pacientes que han estado con accidente cerebrovascular, entonces mejor no la cuestión, ¿cierto? Entonces, ese es más que todo, lo tenemos con eso, tenemos que salvar a estos pacientes. Ahora también ¿cómo se llama? Anticoagulantes orales como tipo warfarina y otros, no está permitido indicarlo en el sexo femenino, más que todo en las mujeres embarazadas también. Entonces, también es otro peligro, sino que puede traer malformaciones congénitas en el feto o en el niño, ¿no? Entonces, eso es Entonces, esta patología de tromboembolia pulmonar es muy frecuente en nuestro medio. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Paciente que se ha operado, la cuestión, digamos, paciente obeso, la cuestión, paciente que está con dolor, no quiere hacer, digamos, porque a veces su cirujano indica haz los ejercicios en los pies, ¿no? Entonces, si hasta los familiares dicen, entonces una flotadita por los gemelos, la cuestión dice, o la cuestión extensión, flexión, toda la cuestión siempre con los pies que esté jugando, no hacen, entonces medias elásticas o vendas elásticas. O mejor la cuestión del paciente, hoy día se ha operado, y a mañana que se siente y si hay posibilidad, que camine si es posible. Entonces, es esto. O en su efecto, la cuestión utilizo, digamos, heparina
a dosis bajas, la cuestión vía subcutánea, entonces como para prevención, y otros la cuestión por el temor, si la herida está fresquita, ¿qué tal? Me sangra, la cuestión no le doy, dicen, ¿no? Pero muchas veces pacientes que están posoperados complicaron con su tromboembolia pulmonar. Ahora el problema, el manejo, la cuestión, la herida está reciente, todo lo se ve, ¿cierto? Entonces, entonces en estos pacientes tenemos que hacer las prevención a la cuestión. O hay también gente, digamos, que viaja, viajes largos, ya sea vía aérea, ¿qué tal? Me voy a China, en dos cuantas horas voy a viajar, más o menos 15, 18 horas, entonces voy a estar sentado, entonces ya utilizan algunos sus anticoagulantes, ¿no? Ya a su médico le dicen, estoy viajando, ¿qué problemas puedo tener? Entonces ya le dicen, ¿cuántas horas demora tu viaje? Entonces utiliza esto. Ya le dicen medidas elásticas, los ejercicios miembros inferiores, ¿no? Movimientos activos, pasivos, es lo que hace, ¿ya? Entonces muchos, digamos, de aquí mismo algunos, nuestra gente, bueno, son poliglúlicos, un poco de sobrepeso, obesidad, se han comprado su pasaje, la cuestión hasta Lima, la cuestión, hay buses que van hasta Lima o hacen transbordo en Arequipa, a Lima han llegado con su edema, ya con su tromboembolia pulmonar, ¿no? O algunos solamente la opción de trombosis venosa profunda, no todavía, algunos ya lo han hecho, tromboembolia pulmonar. Entonces, ojo, existe la cuestión. Hasta, a pesar, se dice 4 horas, pero alguna vez, o varias veces, no solamente alguna vez, he tenido pacientes que han venido vía aérea de Lima a Puno. Entonces, digamos, al día siguiente, doctor, la cuestión le falta aire, la cuestión que está pasando, la cuestión no puede respirar, que le duele el pecho, que aquello. Entonces, la cuestión no. Entonces, revisa uno, miembros inferiores, también encontramos aumento de volumen o edema en uno de los miembros, ¿no? Esto es problema de estación tromboembolia pulmonar, es para hospitalizarlo. Entonces, hay que hospitalizarlo. No, tiene su seguro. Llevarlo al seguro, la cuestión no es para tenerlo en la casa. No es, y algunos llegan a fallecer, depende del tamaño del trombo. Hay microémbolos, medianos, macroémbolos, depende de la acción y también del manejo de estos pacientes, ¿no? Bueno, hasta aquí la cuestión. Entonces, esta clase sería, no sé si alguna pregunta, alguna duda, o quieren aportar algo para avanzar a esto, creo que esto han leído ya. Hemos presentado, ¿se acuerdan? Del policía, la esposa era, creo que, la peinadora, ¿no es cierto? Entonces, esto hemos visto en la práctica, la cuestión, o discusión de caso clínico. Doctor, yo tengo una consulta. A ver. Hay algunos pacientes que están contraindicado el uso de anticoagulantes. ¿Qué podríamos administrarles en ese caso? Digamos, ¿cómo se llama? Tienes una embarazada. ¿Qué tal? Al mismo tiempo tu paciente está, digamos, hace poco, o hace semanas o días, ha tenido hemorragia digestiva alta. O otro paciente puede complicar también, digamos, ¿qué tal? Primeramente ha tenido un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y ahora después se complicó por estar en reposo, tromboembolia pulmonar. En estos casos, ¿qué hacemos? Ahí está esto, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar el filtro en la vena cava inferior. Una cirugía, un filtro la cuestión. Entonces ese filtro prácticamente va a proteger, ¿no? No va a dejar pasar o digamos, los trombos o los coágulos o los émbolos, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, hay una indicación o contraindicación absoluta de anticoagulación, ¿no? En el uso de anticoagulante, entonces ahí se coloca el filtro. También en caso de embarazo, ¿no? Se puede la acción, porque digamos, el heparina no es teratógeno, pero sí, warfarina es teratogénico. Entonces ahí mejor indicarlo, colocar un filtro
en la vena cava inferior. A eso llega la cuestión, ¿no? Doctor, los candidatos para ser o utilizar esta cirugía, este filtro, serían las mujeres embarazadas, pacientes con cirugía mayor también, los Mira, con hipertensos. cirugía, mira, paciente con cirugía mayor, digamos, se operó ya. Entonces tienes que enseñarle a hacer sus ejercicios físicos en miembros inferiores. En miembros inferiores, digamos, entonces estirarlo, doblarlo, todo, y después, si es posible, pues indicarle medias elásticas o vendas elásticas. Pero si hay de alto riesgo, no está haciendo, no obedece el paciente o complica, se hace cosas, no, mejor no acepta, mejor la heparina la cuestión. Vía subcutánea cada 12 horas, porque el subcutánea dura más tiempo, si es endovenoso cada 6 horas, por 6 horas es más peligro las hemorragias, ¿no? Entonces, vía subcutánea. Hay otros, enoxeparinas también utilizamos vía subcutánea, entonces con eso la opción, pero claro, más que todo, algunos tienen miedo a la opción, la hemorragia, paciente operado, ¿no? Entonces, el paciente que tiene un infarto, o paciente que, digamos, que tiene una insuficiencia cardíaca, que está haciendo las arritmias como la fibrilación auricular, entonces, digamos, vía subcutánea cada 12 horas. Es como prevención. Ya, doctor, gracias. Y respecto a los hipertensos, doctor, si su hipertensión no está controlada, No ¿está pasa nada. contraindicado el uso de anticoagulantes? Mira, hay contraindicaciones absolutas. Si quiere decir absolutas, mejor no meterse. Hipertensión arterial estaría contraindicación relativa. Casi no habría tanto problema con dosis bajas como prevención. Pero sí tiene contraindicación relativa. Entonces, doctor, lo absoluto sería el embarazo y un No. En embarazo podemos utilizar, digamos, heparina, pero no el warfarina, ¿ya? Pero ahora, digamos, absolutos, por esto digo, mira, ¿qué tal tu paciente ha ingresado al hospital con accidente cerebrovascular hemorrágico? Ha tenido un aneurisma, una hipertensión no controlada, entonces, digamos, hay ruptura de los pequeños vasos, hemorrágico está. Pero por la permanencia, 2 días, 3 días, ya está, te complicó con tromboembolia pulmonar. Ahora, tromboembolia pulmonar, tenemos que heparinizarlo. Ahora, el problema, si heparinizas, también hay hemorragia en el cerebro, vas a complicar más. Entonces, está contraindicado, absolutamente. Entonces, en esos casos, la cuestión, ahora, ¿qué hago la cuestión? Entonces, ahí tendrías que hacer, digamos, filtro, colocar el filtro en la vena cava inferior. Ya, doctor. Entonces, ese sería en este caso la única contraindicación absoluta. Sí, El resto son sí, relativos. son relativas casi con cuidado y dosis más bajas sí, podemos utilizarlo. Claro, siempre monitoreándolo, observándolo de cerca al paciente, ¿no? Ya, doctor. Muchas gracias. ¿De qué? Ahora todavía les digo, mira, hay pacientes que hacen émbolo graso pulmonar, o sea, embolia grasa. Pacientes que han tenido fractura de miembros inferiores, ya sea en la tibia, peroné, ¿no? Fémur, entonces hacen embolia grasa. Esta grasa, digamos, se ha introducido a la circulación venosa y también llega, digamos, a la aurícula, al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar. En el pulmón nos va a dar como una insuficiencia respiratoria, disnea, también taquipnea, cianosis la acción. Pero al mismo tiempo el paciente está, digamos, con una confusión mental. Está delirando la cuestión. Se desorientó totalmente el paciente. Entonces, bueno,
el traumatólogo hace consulta con el clínico. ¿Qué me ha pasado a mi paciente? ¿Es un psiquiátrico? ¿Qué? La cuestión, pero la operación ha estado bien, todo. Entonces, prácticamente, este paciente ha tenido, ¿no?, embolia grasa pulmonar. Ahora, tienes que tener en cuenta, esta embolia de la sangre no pasa a los capilares, solamente se queda en el pulmón. Pero la grasa, los pequeños gotas de grasa, sí atraviesa el capilar pulmonar, llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y toma la arteria o la aorta y llega al cerebro. Y en el cerebro también obstruye los pequeños vasos. Entonces, prácticamente los síntomas vas a tener en el aparato respiratorio: sudisnea, taquipnea, cianosis, y a nivel cerebral te está haciéndote una confusión mental, está delirando, todo, ¿no? Entonces, es otro problema. Entonces, hay también eso. También es frecuente que se les pasa a los traumatólogos la cuestión. Entonces, hay traumatólogos que no tienen experiencia, algo, entonces ya más cualquiera, ¿no?, se asusta. Mi paciente se ha vuelto prácticamente a paciente psiquiátrico, se ha alterado todo, ¿no? También hay. Ahora también existe el otro, hay, digamos, utilizan las dextrosas, los sueros, clorosódio. La cuestión es, terminó el suero, pero sigue abierto. Por lo que está abierto ahora, ya no hay el suero, ya no entra el líquido, sino que el aire. Entonces, ese aire también te puede producirte una embolia pulmonar, pero dicen más de 200 ml es la cuestión, ¿no? Entonces, eso cosa también se ve, por eso en los hospitales o en las clínicas, se termina su líquido, por vía aparente que ponen, inmediatamente ya lo cierran o lo cambian para, digamos, reemplazarle a otro, ¿no? Entonces, mejor algunos lo cierran, porque no entre el aire. Pero también eso se ve, pero a pesar es muy poco. Pero eso de las fracturas, la grasa, casi también es frecuente. Ahora, para esto, lo que tú tienes que saber es tu anatomía, la acción. Entonces, ¿de dónde salen las venas? ¿A dónde llegan? ¿No es cierto? Por ejemplo, muchos alumnos hablan de la cuestión. ¿Qué te puede producirte la cuestión? Ya, digamos, hay un trombo, un émbolo en ventrículo izquierdo, embolia pulmonar. ¿Por dónde? Eso va a ir más al cerebro, o va a ir a las arterias en la periferia, puede obstruirte, o va a ir hacia el abdomen, ¿no es cierto? Entonces, puede obstruir las arterias mesentéricas en el abdomen, y puede ser, digamos, un abdomen agudo, quirúrgico, la cuestión. Entonces, tú tienes que saberlo bien, la cuestión, tu anatomía, tu fisiología aquí. Por eso, mira, hay muchos, la cuestión dicen, digamos, yo sé que el émbolo no pasa a los capilares, émbolo de sangre. O también, hay también otros fragmentos de neoplasia, también hacen los émbolos, ¿eh? Pero tampoco ese no va a atravesar los capilares pulmonares. El único que atraviesa el capilar pulmonar es las gotitas de la grasa, sí. Parece que inclusive se vuelven más pequeñitos, entonces cruzan, llegan a la aurícula izquierda, llegan al ventrículo izquierdo, toman la aorta, sus ramificaciones van al cerebro, ya pues te va a darte una embolia cerebral la cuestión, pero por la grasa la cuestión. Bueno, entonces hemos terminado, nos vemos el viernes, ¿sí? Sí, doctor, el viernes. Ya, listo, jóvenes.